Espacio en el que podrás consultar y resolver tu pregunta jurídica. Hablemos Derecho. Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Hablemos Derecho. Hoy cumplimos con nuestra cita habitual de todos los días con un tema de interés general y atendiendo todas las inquietudes jurídicas que nos consultan a través del correo electrónico cjurídico@uac.edu.co y en el enlace virtual consultorio jurídico virtual @uac.edu.co. También nos puede llamar al teléfono 367-1071. Yo soy Carlos Herrera y los estaremos acompañando durante la próxima media hora. Hoy como invitado tenemos al doctor Eliezer Sierra, abogado, asesor de la compañía Caribe Informativo. Como moderadora, Rosa Gutiérrez Vargas, directora del consultorio jurídico. Bienvenidos al programa radial Hablemos Derecho. Buenos días a todos y todos los oyentes. Darle las gracias al consultorio jurídico de la Universidad Autónoma del Caribe por la invitación, a la doctora Rosa. Ustedes están prestos a la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en el Caribe. Mi nombre es Eliezer Sierra, abogado asesor de Corporación Caribe Afirmativo. Doctor Eliezer, muy buenos días y es para la mesa de trabajo del programa Hablemos Derecho un honor tenerlo como invitado para tratar un tema de mucha actualidad jurídica como es el reconocimiento de derechos de las personas LGBTI por parte de la Corte Constitucional. El caso del día. Doctor Eliezer, la Corte Constitucional en Colombia desde aproximadamente el año 2007 se viene pronunciando con sentencias donde ampara los derechos de las parejas del mismo sexo. ¿Nos podría usted ilustrar de algunos de estos avances que se han dado en nuestro país? Ok, doctora Rosa, primero quería aclarar que ha sido la Corte Constitucional la garante de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en Colombia debido a la falta de legislación por parte del Congreso. Del 2007 hasta la fecha se han expedido promedio 120 sentencias con la temática LGBT. Voy a dar el desglose de las más importantes o las que podríamos decir son hitos y es la sentencia C-075 del 2007. Es importante hablar de ella porque en esta la Corte conoce y habla de ese déficit de desprotección hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Entre ellas la forma de constituir la familia de forma natural. En esta, el accionante demanda el articulado de la Ley 54 de 1990 que versa sobre la unión marital de hecho y la Corte, pues en un resultado, un fallo hito, reconoce ese déficit de desprotección que viene a reconocer otro tipo de derechos más adelante. Entonces, eso es una sentencia que se debe estudiar por parte de los estudiosos del derecho, de la población en general. Otra de las sentencias, doctora Rosa, la C-029 del 2009. En esta sentencia se reconocen otros derechos económicos, sociales y culturales a la población LGBTI, entre ellos solicitar la residencia por compañera permanente. Las personas del mismo sexo pueden solicitar esa residencia. Esa se solicita ante la OCRE. No sé si recuerdan que San Andrés tiene un régimen especial para la migración por aquello de la demografía de la isla. Entonces, en esa sentencia también se reconocen los alimentos penales, los alimentos civiles, también se reconoce lo que tiene que ver con las afectaciones de vivienda familiar, la constitución de patrimonio de familia, porque ya se había reconocido que podían constituir la familia
de forma de vínculo natural, como lo dice el artículo 42, entonces a través de la unión marital de hecho. Entonces, al presentarse el equiparamiento de la ley 54 de 1990, da resultado esa sentencia que es la C029 del 2009, que reconoce otros derechos económicos, sociales y culturales a la población de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en Colombia. Para el paso, seguir así en la línea de lo que tiene que ver con el reconocimiento de que las parejas del mismo sexo son familia, viene la sentencia C577 del 2011. En esta, la Corte dice o manifiesta que las parejas del mismo sexo conforman familia. ¿No es cierto? Que se le debe de aplicar ese régimen de protección para constituirla. Entonces ya estaba la forma natural, pero no había la forma jurídica o legal que era el matrimonio. Entonces, ¿qué pasa en esa sentencia en su numeral quinto? Exhorta al Congreso de la República hasta cierta fecha, creo que era el 4 de junio del 2013, y le dice, bueno, legisle Congreso que usted es el competente sobre el matrimonio igualitario. Pero en esa sentencia se creó una dualidad, que fue una figura de un contrato solemne e innominado, para legalizar esa unión de parejas del mismo sexo de forma legal. Ese contrato solemne e innominado pues fue rechazado por defensores de derechos humanos, por organizaciones civiles y por miembros de la población, porque dícese que había un trato diferenciado. Entonces, doctora Rosa, yo le pregunto, si usted y yo contraemos el vínculo del matrimonio, ¿cómo me llamaría usted? ¿Cómo nos llamaríamos? Esposa, cónyuge. Si celebramos la unión marital, de hecho, nos llamaremos compañero y compañera permanente. Pero las personas que celebraron en su momento o que celebrarían ese contrato solemne e innominado, será cómo se iban a llamar entre ellas mismas. Entonces, miren que ahí hay mucha imprecisión. Sí, mucha imprecisión. Sobre todo, también otro ejemplo sería, bueno, en un estado como el canadiense, que está aprobado el matrimonio igualitario, cómo se iba a certificar ese matrimonio si aquí no tenía ese nombre, sino un contrato solemne e innominado. Entonces, eran muchos los vacíos que dejaba. Sin embargo, algunos funcionarios, llámense jueces civiles, municipales o promiscuos o notarios, que son los competentes en Colombia para celebrar el vínculo del matrimonio, dijeron, bueno, no, por analogía, si no hay una institución, entiéndase que debe ser el artículo 113 del Código Civil, que habla como tal. Entonces, bueno, unos lo aplicaron, otros aplicaron el contrato solemne e innominado. Eso creó revuelo, fue hasta la Corte sesionó varias veces en audiencia, ¿no es cierto? Hasta el año pasado, en una sentencia unificada de número 214 del 2016, aprueba el matrimonio igualitario para Colombia. Y en ese fallo, pues la Honorable Corte Constitucional, que fue un fallo 6-3, dice que esos efectos iban a ser interpares. No solo iba a cobijar a esos 6 casos de revisión de tutela que estaban dando, sino también, ¿no es cierto?, aquellas personas que se les había aplicado el contrato solemne e innominado, ¿no es cierto?, también iba a ser válido. O que esos notarios o jueces que celebraron el matrimonio, pero que después la Registraduría Nacional del Estado Civil no quiso inscribirlo porque termina allá el procedimiento, tendrían que escribirlo, o sea, con efecto retroactivo, por así decirlo. Eliezer, tal y como tú lo has manifestado, ha sido mucho el recorrido desde el punto de vista constitucional y de muchos aspectos en cuanto a los derechos de la comunidad LGBTI, y a la fecha ya se promulgan derechos concretos. Citémonos un momentico en el punto de vista patrimonial. Vamos a explicarles a quienes nos escuchan de manera muy puntual y sobre este aspecto
¿Qué derechos tienen actualmente las parejas del mismo sexo en Colombia y cuáles son los requisitos para acceder a los mismos de conformidad a todo este lineamiento jurisprudencial? Bueno, primero que pueden legalizar su unión mediante las dos figuras que están dadas según la Constitución y la ley. Es la unión marital de hecho y el matrimonio. Pues los requisitos son los mismos que las personas heterosexuales, ¿no es cierto? Elevar la solicitud en el caso de la unión marital de hecho, ya sea en la notaría o en los centros de conciliaciones de los consultorios jurídicos que son competentes, entre ellos el de la Universidad Autónoma del Caribe, ¿no es cierto? Y bueno, elevar la respectiva escritura pública y que ésta sea escrita. Esto va a hacer que a los 2 años se constituya la sociedad patrimonial de hechos que se podría liquidar porque crean o constituyen bienes en conjunto. En cuanto al matrimonio, la solicitud del matrimonio por los contrayentes dirigido al notario o al despacho, los registros civiles con anotaciones marginales que son para el matrimonio como tal. Eso es en cuanto al matrimonio. Entonces de ahí se derivan otro tipo de derechos, que es la constitución de patrimonio de familia. Pueden ir directamente a afectarlo como se hace cualquier inmueble de cualquier pareja, hacer las afectaciones de vivienda. Exactamente. También puede solicitar el auxilio de vivienda de interés social. Se puede... interés prioritario. Exactamente. Los organismos a nivel internacional también se han pronunciado sobre los derechos de la comunidad LGBTI. ¿Qué tan importantes son estos pronunciamientos en estos momentos para esta población? Bueno, doctora, ¿qué le digo? Estamos en un Estado social de derecho donde esas resoluciones emitidas por los entes internacionales son vinculantes para el Estado colombiano. Algunas resoluciones son obligatorias, a otras son simples recomendaciones, ¿no es cierto? Pero deben de ser acatadas por el Estado colombiano porque ratificaron el Pacto de San José de Costa Rica que crea la Organización de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y que crean esas directrices que los Estados miembros deben de dar en procura de la paz, de la no discriminación. Por decirte, la declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género es una declaración que en su momento fue puesta como una resolución, pero que hoy en día es imperante para el desarrollo de la legislación o de los actos administrativos de los funcionarios públicos. Lo deben de tener en cuenta. Sin embargo, pues muchos de los funcionarios públicos, llámense administrativos, judiciales, no tienen en cuenta los estándares internacionales al momento de fallar un caso, por así decirlo, o un trámite, o reconocer un derecho mediante un trámite administrativo, lo que anteriormente se llamaba agotar la vía gubernativa. Y hacen parte ya del bloque de constitucionalidad. Exactamente. Situándonos en ese ámbito internacional, existen específicamente algunos argumentos y mecanismos, en especial de las Naciones Unidas, como son los tratados de derechos humanos y algunos procedimientos especiales que se han venido acogiendo en torno a una serie de situaciones que se han presentado, que se documentan precisamente vulneraciones durante casi 2 decenios sobre homicidios, violaciones, agresiones físicas, torturas, detenciones arbitrarias, porque hemos visto bastantes detenciones arbitrarias. Y aplicación selectiva de la ley también por parte de funcionarios Así como de es, policía. la denegación de derechos fundamentales como derecho de reunión, derecho de asociación, en fin, situaciones discriminantes en lo que tiene que ver el empleo, la salud, la educación. ¿Considera usted que en Colombia se ponen en práctica estos lineamientos de tratados de derechos humanos? Bueno, ahorita mismo la Corte Constitucional los utilizó para la garantía de derechos, pero a lo que me refería en el punto anterior, esa es la Corte Constitucional. ¿Qué pasa con los demás entes del Estado que también están obligados a ceñir esos lineamientos internacionales? Porque como usted lo dijo, hacen parte del bloque de constitucionalidad.
Entonces, hay fallos o contextos revictimizantes, sí los hay, pero es un avance de los ciudadanos y de las organizaciones civiles defensoras de derechos humanos solicitar la aplicación de esos instrumentos internacionales en la legislación colombiana o en los casos que se ventilan en Colombia en graves violaciones de derechos humanos. El sistema interamericano de derechos humanos, que es el nuestro local, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe esas puestas de graves violaciones de derechos humanos. En su relatoría pueden ir los ciudadanos, es un sistema súper fácil, se pueden meter en la página web, ahí pueden redactar el caso, los hechos, colocar las pruebas para que la comisión, que hace función de la fiscalía para explicarle, la fiscalía investiga la noticia criminal que le llega por diferentes hechos. En este caso es el abogado, el representante de las víctimas, y sí, Colombia, a través de ciertos casos, como un caso que llevó Germán Perfecto y Rincón, que le habían denegado la pensión de sobreviviente a un hombre que convivía con VIH y todas esas afectaciones, fue reconocida el año pasado. Entonces sí se mueve esos estándares internacionales, pero falta mucho. ¿Por qué? Porque son imperantes, hacen parte del bloque de constitucionalidad, es norma de normas, están equiparadas con la Constitución. Entonces sí es como un llamado a los funcionarios públicos, a los administrativos y a los mismos abogados en su litigio, que hay que incorporarlos. Sí, que hay que incorporarlo y solicitar la debida diligencia de los funcionarios en su actual administrativo y judicial. Ubicándonos en la región Caribe de Colombia, la protección del derecho a la intimidad, a la orientación sexual o a la identidad de género son aún vulnerados. Sí, claro, nosotros somos un observatorio de derechos humanos. Cuando te digo nosotros, es yo hablando en representación de Corporación Caribe Afirmativo. Nosotros ahí recogemos ciertas categorías de violaciones, como son homicidios, ¿no es cierto? Esos homicidios están cargados con altos niveles de sevicia. Del 2007 hasta el momento hemos recogido 120 homicidios en la región Caribe aproximadamente. Recogemos violencia policial, hemos recogido 80 casos. Bueno, estas cifras y también las categorías de análisis no arrojan todos los datos precisos por aquello que se llama la naturalización de la violencia. Las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales han sido reiteradamente violentadas y sistemáticamente violentadas por parte del Estado. Prueba está que no hay una legislación contundente sobre los derechos y en ese sentido buscamos recoger esas categorías para así poder emitir recomendaciones al Estado. Entonces sí, se podría decir que todavía hay muchas afectaciones, que se está trabajando, que hay un avance, pero que para la consecución de la paz, ahora que se firmó el acuerdo, pues no debe haber violencia de ningún tipo, y menos por la orientación sexual y la identidad de género de las personas. Estamos en tiempos de paz. Estamos en tiempos de paz, doctora. Nuestros oyentes nos pueden escribir a nuestro correo electrónico.